Quiero compartirles esta mañana acerca de ser una generación poderosa. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar esta mañana? De ser una generación poderosa. ¿Cómo podremos ser una generación poderosa? Hay generaciones que les ha tocado abrir camino. Pienso que yo soy una generación en mi familia, en mi linaje, que me tocó romper algunos parámetros, romper algunos límites que tenía la familia, construir nuevos ideales y establecer algo que enmendara el pasado, pienso. Entonces, creo que en mi tiempo de joven, a través del Evangelio, a través de Jesús que tocó mi vida y que cambió mi manera de pensar, estoy abriendo camino para nuevas generaciones. Junto con eso, tuve amigos que crecimos en la misma época, en la misma temporada, bajo las mismas circunstancias familiares, pero que fueron devorados por sus malas decisiones, fueron devorados por la pecaminosidad o la iniquidad de sus acciones. Entonces hay generaciones. Yo recuerdo que en mi juventud en Santa Rosa había mucho las pandillas, estaba el Charras, la temporada de los trompos, la temporada de los burros, que así se llamaban esas pandillas. Y varios amigos fueron consumidos por las pandillas y fueron devorados por ese estilo de vida. Con mucho pesar, amigos míos que no llegaron ni siquiera a mi edad, fallecieron jóvenes, fueron personas que ese estilo de vida los llevó a, pues, no sé cómo decirlo porque lo están grabando, ¿verdad? Pero los desvivieron a temprana edad. ¿Sí? A temprana edad. Fueron una generación que no pudo algunos ni casarse ni formar familia porque vivieron devorados en las decisiones que tomaron. Hay también generaciones exitosas, fuertes y poderosas que a través de la palabra de Dios han conquistado. Esta mañana, los que están presentes, les quiero preguntar: ¿quién es usted en esta generación? ¿Está usted siendo relevante? O aún más, si usted camina en la fe, ¿está usted siendo relevante en el Evangelio con su generación? ¿Cómo puede usted ser una generación poderosa, conquistadora, que rompe parámetros, que logra cosas que otros no lograron? Y hace unas semanas creo que le dije a usted que usted puede conquistar lo que otros se quedaron en el camino y no lograron, pero que usted lo puede concluir, lo puede conquistar. Usted puede terminar lo que otros no pudieron. Entonces, si vamos a hablar de una generación de relevo, tenemos que hablar en convertirnos, tenemos que quiero desafiarles a ustedes en convertirse en una generación poderosa. Quiero desafiar a los padres que estamos aquí en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darle todas las herramientas a nuestros hijos para que sean una generación poderosa. Y entre todo esto tenemos que reflexionar personalmente si nosotros estamos siendo una generación relevante o somos una generación quejumbrosa, chechona, que por todo se queja, que la vida le ha tratado mal, que mi papá nunca me abrazó, que yo nací en otro contexto. O sea, esa generación quejumbrosa, fastidiosa, que no aporta más que pura mediocridad. O sea, llega un momento que uno tiene que cambiar el lenguaje.
con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro, con tu papá, sin tu papá o a pesar de tu papá, con el pastor, sin el pastor o a pesar del pastor. ¿Vamos bien? Entonces estoy hablándole de que hoy, independientemente de cuál fuera tu circunstancia, nos sintamos desafiados a convertirnos en una generación poderosa. Y quiero compartirte 3 acciones. Cuando menos quiero platicarte, exponerte 3 acciones que generan, que crean una generación poderosa. ¿Okay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuando menos, ¿verdad? Cuando menos vamos a hablar de 3 acciones que crean una generación poderosa. Y esto comienza desde la juventud, comienza desde temprana edad. En el Salmo 112, versículo 1 y 2, dice que bienaventurado o bienaventurada aquella casa, aquella persona, aquella familia que ha decidido obedecer a Dios, que ha decidido honrar la palabra de Dios, que ha decidido poner su corazón en las manos de Dios, porque esa generación que hace esto va a ser poderosa, va a ser exitosa, va a ser bendecida. Dios la va a bendecir, y donde Dios bendice, donde Dios está poniendo su favor, nada lo puede detener. Aleluya. Entonces, cuando menos aquí estamos viendo cómo es que nace una generación poderosa. No puede estar desconectado del Señor, de la palabra de Dios. Y lo primero que quiero establecerte, decirte, es que seas determinante en no contaminarte. Determina no contaminarte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace una generación poderosa? Determina no contaminarse. Hay la historia de un joven que desde temprana edad le tocó tener que vivir en un contexto diferente, otra cultura, otra educación, otra mentalidad, otra ideología. Y toda la ideología, la cultura, el comportamiento, lo que amaba ese lugar donde él estuvo de golpe, era totalmente contrario a lo que él creía, amaba y buscaba. ¿Sí? A veces te vas a encontrar o vas a estar en un medio, si tú eres creyente, si tú amas a Dios, te vas a encontrar con una férrea oposición contraria a lo que tú crees en Dios, a lo que tú amas, a lo que tú buscas. A mí hay gente que me ha odiado por leer un pasaje de la Biblia. Solo por leer un pasaje de la Biblia. Porque el pasaje de la Biblia ha tocado lo que no valoran. Los ha reprendido. En Daniel capítulo 1, en el versículo 8, dice la Escritura que Daniel, bajo circunstancias contrarias a su fe, ¿sí? ¿Cómo estaba Daniel? Bajo circunstancias contrarias a su fe. Él no tenía a papá y a mamá para que le digan, hijo, yo te apoyo. No estaban. ¿Ok? A ver, vamos a repetirlo. Daniel no tenía a papá y a mamá para que le digan, yo te apoyo. Estaba solo. A ver, dile que está a tu compañero. Daniel estaba solo. Pero él no fue chechón. Él no culpó a sus padres. ¿Ok? Él tomó una decisión. Ahora, díselo. Decidió no contaminarse. ¿Qué significa esto? Esta es una decisión que se propone desde el corazón para mantenerte en honestidad, en integridad, en pureza.
Esta es una temporada muy sexual. Y es una temporada donde la gente cada vez sube fotos buscando likes. Y hace cualquier burrada para tener likes. Y hay personas que cada vez muestran más de sí. Eso es una temporada. A tal manera que la gente se acostumbra. Y cuando alguien quiere hacer algo distinto, lo tiran de raro. Tú eres el rarito de la escuela. Tú eres el mojigato, santurrón, farsante, hipócrita, que vienes a romper tu pecho cada domingo por mi culpa, por mi gran culpa. Pero a pesar de eso, Daniel tomó la decisión de no contaminarse. O sea, ¿qué le estaba diciendo? O sea, tú vive como se te pegue la gana, pero déjame a mí vivir en integridad. Él tomó esa determinación. ¿Y cómo es esto? Bueno, para entender la cultura de Daniel, Daniel creció como Daniel venía de una familia real. ¿De dónde venía Daniel? Sí, de una familia real. O sea, él venía de reyes, de familia de reyes. Pero venía de una familia de reyes que habían enseñado en él el honrar la palabra. Y dentro de la cultura judía, ellos eran muy determinantes o radicales en su comida. Había ciertas costumbres que hacían las naciones que estaban a su alrededor, que Dios les dijo, tú no vas a vivir en esa cultura. Cuando Israel se convirtió en nación, o cuando los fundadores de la nación de Israel, que tiene que ver con Jacob, con el llamado de Abraham, el llamado de Isaac, cuando Dios les da la promesa de una tierra prometida, cuando Josué conquista el Canaán y convierte todo ese territorio en lo que hoy es Israel, Dios le dio una orden y cumplió dos propósitos. El primero de ellos era que ellos debían conquistar la tierra, pero no podían adquirir, copiar, clonar, imitar la cultura de ese lugar, porque la razón por la que Dios los estaba dejando conquistar es que estaba usando a Israel como el cumplimiento de un juicio de un grupo de gente que debido a su perversión, a su cultura que deshonraba a Dios, estaban siendo sentenciados y juzgados. Y les dice, tú vas a sacarlos a ellos de esa tierra y te la voy a dar a ti. Pero si tú haces lo que ellos hacen, tú vas a perder esta tierra como ellos la perdieron. Y en el tiempo de Daniel, los compañeros, los homólogos, los coetáneos de Daniel, la generación de Daniel en Israel había empezado a clonar la cultura. Y a raíz de eso fueron invadidos por Nabucodonosor y Nabucodonosor se convirtió en un juzgador de los malos hábitos que a través de los profetas por años les habían dicho, dejen de vivir así, porque un día van a ser juzgados. Vendrán naciones de otros lugares y les van a derrotar y les van a llevar cautivos. Bueno, Daniel ahora estaba cautivo. Daniel estaba consciente que estaba él viviendo las consecuencias de su generación que había sido idólatra, que le había dado la espalda a Dios. Y él sabía que estaba en un lugar como consecuencia del error de otras personas, de la gente que estaba en la realeza. Pero en la gracia de Dios él estaba vivo. Dile que estaba a tu lado, él estaba vivo. Y si estás vivo, si estás vivo, tú puedes cambiar tu presente. Entonces él tomó una determinación. Yo, aunque estoy en tierra ajena, me voy a mantener como hijo de Dios. Y lo primero que decidió es
no me voy a contaminar ni con su ideología, ni con su cultura, ni con su pensamiento, ni con sus dioses, ni con su idolatría, ni con su manera de vivir. Me voy a mantener en aquello que me ha sostenido y por el cual sigo vivo, honrar a Dios. La integridad es un reto, pero si a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros momentos críticos, determinamos que en medio de todo eso que está encima, apuntarle a la integridad, te aseguro que te vas a fortalecer más espiritualmente y vas a descubrir el poder detrás de la congruencia. Daniel pudo sobresalir por su determinación a no corromperse. Eventualmente empezó a ser reconocido y conocido. Daniel entendió que el éxito en su vida estaría en honrar a Dios sobre todo, que la única forma de salir victorioso en ese ambiente donde él estaba era no contaminarse con las costumbres contrarias a su fe. Puede que tu amigo tenga un corazón perverso y alejado de Dios. Puede que tu enamorado sea un anticristiano. Que las personas cercanas a ti les moleste tu fe, les incomode tu convicción de caminar en pureza. Pero ¿cómo vas a poder tener éxito en un ambiente así si no eres determinante? Daniel pudo sobresalir por la determinación a no contaminarse. Las personas que estaban a su alrededor empezaron a ganarse su confianza. Y se lo voy a decir así. Eventualmente empezó a ser reconocido. Empezó a ganarse la confianza de poderosos y la envidia de poderosos. Con un detalle. Los poderosos tenían miedo de él. ¿Por qué? Porque no era alguien que podían corromper. ¿Por qué los poderosos le tenían miedo? Porque no era alguien que podían corromper. Esta determinación llevó a Daniel en los mejores puestos de gobierno. Y Dios empezó a manifestarse a su favor. No llegó solo, llegó con 4 amigos que decidieron ser una generación diferente. Ellos sobrepasaron a los jóvenes de su tiempo, sobrepasaron a los príncipes de las otras naciones que también estaban. En medio de gente intelectual, ellos sobrepasaron a todos, los superaron a todos, trascendieron en todos. Ellos ganaron en cancha ajena, árbitro contrario, y fueron una generación que le dijo a todos ellos: no nos contaminaremos. Qué tremendo es poder jugar en cancha ajena, árbitro contrario, público contrario, y ganarles en su cara. Esos fueron Daniel y sus 4 amigos. Con el maestro, sin el maestro, a pesar del maestro, en su pobreza, en su riqueza, como sea, como quieras poner la música. La determinación de no contaminarse empezó a golpear. Y empezaron a convertirse en una generación poderosa. La generación poderosa no es la que tiene mucha lengua, es la determinante en la fe. No es la que tiene muchos dones, es la determinante en la fe. No es la que tiene mucha capacidad, es la que es determinante en la fe. No es la que es muy popular, es la que es determinante en la fe. No es la que no tiene dinero, es la determinante en la fe. No es la que tiene mucho dinero, es la determinante en la fe. Ellos trascendieron en cancha ajena contra todo pronóstico y fue la razón de honrar a Dios y fueron determinantes en esto. Lo segundo que quiero hablarte es que ellos fueron firmes en la palabra. En Daniel capítulo 3, versículos 16 al 19. No abundé mucho sobre Daniel 1:9 porque muchos han predicado y creo que aquí lo han enseñado y asumo que lo saben, pero si no pueden leer Daniel capítulo 1 y capítulo 2 y van a ser muy edificados. O les vamos a forzar a leer, ¿verdad? Pero en Daniel capítulo 3, del 16 al 19, dice la escritura: Sadrac, Mesac y Abednego,
Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿De qué asunto estaban hablando? Un poco de contexto. Le habían calentado la cabeza a Nabucodonosor, y como Nabucodonosor era el emperador, era el rey en turno, era el conquistador del momento. Y al ver a Daniel y al ver que se habían determinado a no contaminarse, sus enemigos, los que los odiaban, los que los querían ver caídos, los que los querían ver derrotados, los que querían que mordieran su lengua, idearon un plan: vamos a hacer que estos se rajen y a ver si son tan puros, a ver si son derechos, a ver si son de Cristo. Vamos a probarlos a ver si son de Cristo. A ver si es cierto lo que tú dices cuando te paras: hermanos, vamos a amar al Señor. Y el diablo está allá. ¿Seguro? ¿Seguro? Pastor, quiero buscar a Dios. ¿Seguro? No, yo le quiero apostar al Señor. ¿Seguro? Vamos a hacer una generación rebelde. ¿Seguro? Y el diablo está allá. Ah, así. Así. Entonces, dice, buscó a todos los que odiaban a Daniel, a todos los envidiosos, a todos aquellos que decían: yo no creo que tú seas justo, yo no creo que tú debes ser un farsante, tú debes ser un farsante, no me vengas con tus baños de pureza, tú eres el diablo. Pero más rápido cae un hablador que un cojo, así que, diablo, ¿cómo la armamos? Y el diablo les dijo: esto es lo que van a hacer. Y entonces Nabucodonosor hizo un edicto que nadie debía postrarse a ningún otro dios, sino solo a su estatua. Y mandó a hacer una estatua, y a este van a adorar. Y todos los paleros fueron y adoraron esa estatua, pero Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego dijeron: nosotros no. Entonces todos los chismosos, ¿verdad? Dile a tu lado: todos los chismosos, todos los envidiosos, todos los que te quieren ver caer, fueron a contarle al diablo para que te ayude a derribarte. Entonces llegaron y le dijeron: oh Nabucodonosor, fíjate que Daniel, Sadrach y Abednego dicen que solo van a honrar a Dios. Y dice la Biblia: ¿así? Tráigame a esos muchachitos. ¿Te imaginas siendo un muchacho y estar ante una persona muy poderosa? Que un capricho de él te puede ir re mal. ¿Te imaginas estar con alguien muy violento y le mal contestas, y cuando digas contestar vas a recoger tus dientes quién sabe dónde? Pues estos 4 muchachos se pararon. Ahora vamos a leer un poquito más atrás para poder entender esto. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honraráis a mi Dios, ni adoráis, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo el instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A ver, chamaquitos, ¿están seguros? Con que ustedes no me quieren honrar, no me quieren adorar. Estaba diciendo Nabucodonosor. Yo me imagino a Nabucodonosor hablando. A ver, Jordi, toca la batería. A ver, música. A la de 3. Si no se postran, se van al horno de fuego. Versículo 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabes qué, rey? No pierdas tu tiempo. No es necesario. Si nos vas a tirar al horno, adelante. O sea, fueron firmes. Somos de Cristo. Y si esto es lo que nos tocó, que venga. Cuando lo vio Nabucodonosor quedó colorado, se le bajó la presión.
Acompáñame, lee conmigo. Voy a leer otra vez del 16 para agarrar empuje. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, Dios me puede librar, pero si de plano pues Dios quiere que pasemos a este fuego, que venga. Ay, ay, ay. O sea, se lo voy a decir de otra manera: Dios puede sanarte. Amén. Y si Dios no te sana, le seguiré honrando. Señor, si me sanas, si me cumples, si te serviré. Y si no, y si no, y si no. Ellos no estaban allá por los favores, estaban por convicción. Y eso es poder. Entonces, versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de la acostumbrada. O sea, le dio un chognac de coraje. Se le bajó la presión. Yo creo que por un poquito le daba ebolia a Nabucodonosor del coraje. Pero no era el coraje que lo hayan desobedecido. Es ver la determinación y no puedes hacer nada. Cuando tú te paras con alguien con una determinación, no basada en una necedad, sino en que tú dices: esto no me conviene, prefiero morir que honrarte. Eran firmes en su fe. Eran firmes en honrar a Dios. Una generación poderosa determina no contaminarse, pero también una generación poderosa determina ser firme en lo que ha creído de Jesús, lo que ha creído en la palabra, y decide honrar a Dios, aunque eso cueste un precio. No eran cobardes. Ay, no, mi mamá va al templo. Me llevan los domingos a mí. Como tiene mal testimonio en la escuela y es un mundano y aquí en la iglesia está aplaudiendo, dice: pues yo no quiero deshonrar a mis padres si voy al templo, pero realmente es cristiano, ahí la llevo. Esos son una generación mediocre. Esa generación no creo que logre mucho. Le falta carácter. Si va a ser mundano, sea mundano y punto. No tienes que estar, eres cristiano, ya, no soy cristiano, entonces está jugando. No, yo sí soy cristiano. He decidido amar a Dios y empieza la grilla. La grilla. Y tú dices: toda la grilla que quieran, pero yo soy cristiano, punto. ¿Y qué sucedió ahí? Pues se enojó, hizo su bilis. El Salmo 112, versículo 1 y 2, dice que la generación que escucha la voz de Dios y la obedece es bienaventurada, porque Dios les va a permitir tener éxito. Porque van a tener éxito, porque su corazón no va a estar confiado en lo que el mundo les diga, sino en lo que saben que hay en esta vida y después de esta vida delante de Dios. Si alguno perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué soy cristiano, hermanos? Porque odio el calor. Bueno, aparte. Porque estoy aquí para que Dios bendiga a mis hijos. Y estoy aquí porque yo quiero, el día que Dios me llame, quiero cantar: solo me imagino lo que será caminar junto a Él. ¿No? ¿Cómo va? Ayúdame. Solo me imagino adorar, rodeado de su gloria. ¿Qué dirá mi corazón?
O sea, ¿qué te estoy diciendo? Mira, hermanos, yo no había pensado en lo profundo de algunas cosas hasta que llegó el momento que en el borde de la muerte, en la cama de un hospital, le dije a Dios, estoy listo. Si ya me quieres venir a buscar, aquí estoy, ya estoy listo. Ok, ¿de qué se trata? ¿De qué me aferro? Se supone que me voy a la gloria de Dios, porque para eso es estar en Cristo. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ser exitoso aquí si ahí en el infierno no lo vas a lograr? Se dice en una ocasión que un judío, para poner un judío, ¿verdad? Se murió y dejó en su testamento que deberían ponerle 2 calcetines en su tumba. Y todos se extrañaron, ¿por qué le vamos a poner 2 calcetines en su tumba? Bueno. Llegó la hora que le iban a enterrar. Y les entregó una carta. En esa carta les dice, esta carta no la van a abrir hasta 2 horas después de que me hayan enterrado. Pero esta es mi voluntad. Pero quiero que hagan esto, que me pongan 2 calcetines en mi tumba. Entonces llegó la hora de su tumba, le iban a enterrar y toda la comunidad lo impidió. No. Para un judío es aberrante poner 2 calcetines, así que no lo vamos a poner. Y ni modo. Enterraron al Señor sin sus 2 calcetines. Y como a las 2 horas, abrieron la carta y le dijeron, si están leyendo esto, seguramente la cultura judía se ha impuesto. No pudieron poner los 2 calcetines en mi tumba. Quiero dejarles este mensaje. Ni 2 porquerías calcetines te vas a poder llevar cuando te mueras. Entonces, ¿qué quiere usted? Vivamos para Dios. Seamos firmes en su palabra. Creamos en su palabra. Estos muchachos lo sabían. La firmeza de ellos no se debía a una obstinación por leer algo. Era un asunto de su corazón porque ellos creían que después de la muerte Dios los esperaba. Hoy, mañana, viejos, sabían que entonces dijeron, no vamos a perder esa gloria por darte gusto a ti. Entonces dile que está a tu lado, no me voy a perder la gloria por darte un gusto a ti. No me voy a perder la gran bendición de estar en la gloria por 5 minutos de placer. No los cambiaría por nada. Esa era la firmeza. Una generación poderosa es aquel firme en la palabra. Dice el Salmo que la generación que cree en el Señor y pone su corazón en el Señor va a ser exitosa porque el favor de Dios se va a manifestar. Dice la Biblia, al menos en ese Salmo 112, que la gracia de Dios va a bendecirlos, va a ser bienaventurada, y en otras traducciones bienaventurada va a ser feliz. ¿Por qué va a ser feliz? Porque su corazón va a estar firme y confiado en el descanso de Dios. Porque saben que este mundo los va a odiar. Este mundo siempre va a buscar su derrota. El mundo siempre los va a amenazar. Siempre va a amenazar su fe. Escucha, no lo dudes. En este mundo siempre van a amenazar tu fe. Inclusive tu propia familia. Y lo que puede estar sentado a tu lado ahorita en esta mañana. ¿Y por qué si es de la iglesia? Hasta esa persona. Pero yo lo quiero mucho. Por esa razón. Por esa razón. Luego, yo quiero decirles hoy, de verdad, con todo mi corazón, ustedes, muchachos, padres, la audiencia presente, hoy quiera Dios levantar en esta iglesia jóvenes valientes y firmes con una fe arraigada, padres valientes en hablar la palabra, mantenerse firmes en Cristo, aun cuando todo parece estar en nuestra contra, que se aferran a Cristo para poder cruzar el umbral del desánimo y convertirse en una generación que conquista y que vence. Esos fueron esa generación. Generaciones que pocas veces se ven, pero de cuando en cuando se aparece un Dream Team que dice, espérate. Aunque todo el mundo aquí se esté rajando, mira, nosotros no somos de los que retroceden. Entonces, esta característica los llevó a salir de un momento difícil. Lo tercero que quiero compartirte es que ellos fueron influyentes en su fe. La gente no es ciega.
Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas tres acciones que hacen una generación poderosa? Son determinantes en no contaminarse. Son firmes en la fe, en la palabra. Y son influyentes en la fe. Lo tercero, son influyentes en la fe. La gente no es ciega. Te puede odiar, puede envidiarte, puede menospreciarte, puede demeritar tu confianza en Dios, en la palabra, pero no es ciega. Te lo voy a repetir. La gente puede odiarte, le puedes caer mal por ser de Cristo, puede envidiarte por el favor de Dios, puede menospreciarte, puede demeritar todo lo que tú hagas para Dios, lo pueden aborrecer y menospreciar, pero no son ciegos. No lo son. En el fondo estás influyendo en sus corazones. Incluso dicen por allá que al que nadie lo odia no tiene nada que le envidien. ¡Qué tragedia! ¿Eh? Sabe quién eres en Dios. Puede ver a Dios de tu lado aunque te odie. En su necesidad acudirán a ti. En su tribulación sabrán que en ti hay palabra. En su confusión sabrán que en ti hay consejo. Mucha gente que se ha ido y me ha odiado y me dice que soy un mal pastor, en el futuro me vuelvo un buen pastor y vuelven y me piden consejo. Cuando esta nación, cuando este pueblo entró en una necesidad, entró en una crisis, necesitaban luz, necesitaban un consejo. Cuando llegó un momento que había un rey desesperado, nadie de todos los sabios académicos e intelectuales influyentes y poderosos, brujos, güiros, nacos, elevados, de nadie de los que estaban ahí pudo darle una respuesta. Necesitaba el rey una dirección, necesitaba aclarar su mente. Y aunque lo odiaban, y aunque lo intentaron matar varias veces, aunque quisieron desprestigiarlos varias veces, vinieron a beber agua. Tuvieron que doblar su brazo y tuvieron que decir algo como esto. Daniel 5:11. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, pero no de cualquier bicho que estoy predicando esta mañana. ¿Ah? Se encontró en él luz, sabiduría, inteligencia, pero no cualquiera, como de dioses. ¿Te imaginas que digan de Dios? Pues lo dijeron de Daniel, porque era una generación poderosa. En el versículo 12 de Daniel 5:12 dice: por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu, ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará una interpretación. Amados, le estaba yo diciendo que el mundo puede odiarte. El mundo puede no quererte por ser de Cristo, pero no es ciego. Y en su tribulación y en su angustia buscarán tu consejo. Si tú eres luz, si tú eres influyente. Así que cuando alguien viene y te dice: no estés llorando, pastor, me odian, tú di gloria a Dios. Sí, te odian porque Jesús dijo que eso iba a suceder, pero no son ciegos. Y el que está a tu lado: te pueden odiar, pero no son ciegos. Saben si eres de Cristo o no. Quiero cerrar todo esto que te he compartido hoy. Y quiero mostrarte algo que lo puedes buscar en internet, acerca de Hugh y Jonathan Edwards. Dos generaciones. Una que fue determinante en no contaminarse, que fue firme en la palabra y que fue influyente en su fe. Y otra que nunca de los nunca adquirió esto en su vida. ¿Sí?
el poder de una influencia, el poder de una generación influyente en su fe. La generación cuyo Dios es Jehová va a ser poderosa, influyente, pero tienes que desarrollar un espíritu superior a este mundo. Caminar en la unción de Dios, en la obediencia, en el consejo de Dios. Max Jukes, ¿okay? Max Jukes nació en 1700 en Nueva York. ¿Dónde nació este fulano? En Nueva York, en 1700. Jonathan Edwards también nació en 1703 en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, uno en el 1700, otro en 1703, 3 años de diferencia. Uno tenía 14, el otro tenía 17. Uno se llamaba Jonathan Edwards, el otro se llamaba Max Jukes. Los dos de Nueva York, a lo mejor eran de la misma pandilla, de la misma escuela, a lo mejor eran del Bronx, no lo sé. Pero los dos crecieron en la misma época, en la misma ciudad. A alguien se le ocurrió hacer una historia, un estudio sobre sus generaciones. Max Jukes no creyó en Jesús y era anticristiano. Se casó con una mujer que compartía sus mismas necedades. No educó a sus hijos en el camino del Señor. Se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. Entonces, de sus 1026 descendientes estudiados de Max Jukes, 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Y su familia le costó al gobierno de los Estados Unidos $1,308,000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Jonathan Edwards, que nació en 1703 y que también vivió en Nueva York, en la misma época que Jukes, se casó con una mujer que amaba a Dios y que compartía los mismos ideales de Cristo. A pesar de su apretada situación y su agenda, Jonathan Edwards llegó a ser un pastor, pastoreó una iglesia, escribió un libro y tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo, y de sus 729 descendientes, 300 fueron ministros religiosos, 65 profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 fueron autores de buenos libros y 3 fueron congresistas electos de los Estados Unidos, y uno de ellos fue vicepresidente de Estados Unidos. La familia de Edward nunca costó ningún céntimo al Estado y se convirtió en una familia influyente que le aportó a su sociedad la bendición de tener a Cristo. Yo le quiero decir a usted, ¿qué generación quiere ser? Si quiere ser una generación poderosa, debe seguir el camino de la pureza, de la firmeza en la palabra y ser influyente en la fe, porque Cristo es la clave para el éxito de las generaciones. No solo pienses en lo que vendrá en el futuro, sino cómo podemos ser relevantes ahora, en nuestro presente. Ser una generación que afecta en su presente a través de Cristo, que revoluciona su presente y que vive como una generación relevante. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que el mensaje que se compartió haya sido de mucha bendición para tu vida. Te recordamos que esta es tu casa, eres bienvenido y que Dios te está llamando a que te acerques a Él. Te esperamos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a partir de las 10 de la mañana.